Vamos a empezar orando en esta mañana. ¿Me escuchan? Vamos a orar. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Señor, que ves todo, que observas todo, que no hay nada oculto para ti. Te queremos dar gracias en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios. Y nosotros somos tus hijos. Estamos agradecidos por tu compasión, por Jesús en la cruz, que se ofreció como sacrificio único para el perdón de nuestros pecados. Estamos agradecidos porque eres un Dios bueno, pero también un Dios justo. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y tu compasión. Guíame hoy con tu palabra, muéstrame el camino para poder direccionar a mis hermanos. Dios, que todo el honor y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo está tu conciencia hoy? ¿Cómo está? La pregunta del millón. Vienes acá, pasas muchos domingos acá, has hecho una vida religiosa de muchos años. Te has acostumbrado a venir los domingos, los miércoles, a leer tu Biblia. Pero ¿cómo está tu conciencia hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo están tus actos hoy? Cuando nadie te ve. Cuando no estás aquí un domingo. Cuando absolutamente nadie te puede ver. Y sé que la pregunta te tomó de sorpresa. Pero de eso vamos a hablar hoy. Vamos a la Biblia, en Génesis 4, del 1 al 16. Dice la Biblia, el hombre tuvo relaciones con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín, y le dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar en la tierra. Tiempo después, Caín, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gracia. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominar. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano,
que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te darás sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que yo puedo soportar, dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo. Cualquiera que me encuentre me matará. No, al contrario, respondió el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este de Edén. Y aquí vemos el ejemplo de una persona que hizo algo y quería ocultarlo. Y aún en la presencia del Señor, lo negó. ¿Cómo estaba la conciencia de Caín frente a esos actos? Que había cometido un asesinato y aún así lo negó todo delante de Dios. Él no sintió remordimiento, ningún tipo de remordimiento. Quería ocultar su pecado. Aún delante de la presencia de Dios, quiso negar lo que había hecho. Caín no escuchó su conciencia. Otros puntos que pude ver. Dios tuvo que mostrarle a Caín la magnitud de lo que había hecho. Dios tuvo que mostrarle las consecuencias de sus acciones y el castigo que eso representaba. Caín tomó conciencia de la magnitud del castigo. Caín ya no iba a estar en la presencia de Dios. Caín estaba expuesto a la muerte. Dios muestra su misericordia a Caín, pero las consecuencias estaban dadas. Las consecuencias de su pecado eran estar lejos de la presencia de Dios. Y a veces andamos por la vida de la misma manera, al igual que como Caín. Cometemos actos que sabemos que están en contra de la voluntad de Dios, pero los negamos. Y aun cuando nos preguntan ¿cómo estás?, decimos todo está bien, todo bien. Y estás consciente de que has hecho algo inadecuado, pero sigues negando lo que has hecho. La conciencia de Caín estaba cauterizada. Era incapaz de reconocer su error delante de Dios. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Hace cuánto no abres tu corazón delante de algún hermano y le dices, mira, estoy así, de esta manera? Me siento mal por esto. ¿Sigues teniendo temor a cómo te ven? ¿Sigues teniendo temor a qué piensen de ti? Y tú que vienes por primera vez, tal vez tienes temor a que se descubran tus actos delante de los demás. ¿Cómo estaba la conciencia de Caín? Hay algunas características de alguien que no escucha su conciencia. Son evidentes, como dice la Biblia. No hay que ni siquiera tener una habilidad extraordinaria para poder reconocer que hay alguien que no está manejando su conciencia adecuadamente. Número uno, cuando tú lo confrontas con su pecado, se enoja fácilmente. Tú quieres hablar con esa persona y tú le dices, oye, vamos a hablar, vamos a tener un tiempo. Y esa persona se enoja.
en lugar de reconocer sus faltas. Esta persona niega que haya hecho algo. Es de aquellos que lo ocultan fácilmente. No asume su responsabilidad. Es más, hace algo que parece ilógico. Intenta engañar a Dios. El punto es que Dios lo ve todo y no hay nada que le puedas ocultar. El punto es que sabe de tus pecados desde hace mucho tiempo y no hay nada que le puedas ocultar. El punto es que ya sabe cómo estás viviendo. Aún si llevas muchos años viviendo acá, ella sabe cómo está tu vida realmente. Aún si cantas aquí adelante, ella sabe cómo está tu vida. Aún si sirves en estas filas, ella sabe cómo está tu vida. A Dios no hay nada que ocultar. Y no hay nada más torpe que pretender engañar a Dios cuando Él lo sabe todo. Puede haber pasado muchos años en tu vida, 26, 27, viniendo a la iglesia, pero Él ya sabe cómo está tu conciencia y tus actos. Él conoce muy bien tu vida, no hay nada que ocultarle. Él sabe muy bien lo que eres, no hay nada que ocultarle. Él sabe cómo están tus actos. La pregunta es, ¿cómo está tu conciencia? Esa es la pregunta. Este es el ejemplo de una persona que no tenía claro que delante de Dios no hay nada que ocultar. Este es el ejemplo de una persona que pretendía engañar a Dios. He vivido esos tiempos. He tenido tiempos como esos en mi vida. Y yo sé que quedaron atrás. Pero hace más de 11 años pretendí engañar a Dios. No funciona. Dios lo sabe todo. No funciona, queridos hermanos. Él te va a desafiar y te va a retar hasta que tengas que exponer tu vida y reconocer que no estás actuando adecuadamente. Así que no funciona. No puedes jugar a la iglesia. No puedes jugar a ser cristiano. Es algo serio. No puedes venir acá y poner buena cara cuando en tu casa tal vez estás haciendo lo que desagrada a Dios. No puedes engañar a Dios. Veamos el ejemplo contrario. Hechos 19, 11. Si me acompañan aquí. Hechos 19, versículo 11. Dice la Biblia, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales, gracias Felipe, que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos, intentando invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esteban, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Versículo 15. Un día el espíritu maligno le respondió, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos el hombre que tenía el espíritu maligno, los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos.
Cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos, que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Versículo 18. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Aquí vemos el ejemplo contrario. Aquí vemos personas que frente al poder de Dios le hicieron caso a sus conciencias. No les importó lo que pensaran los demás. No les importó incluso ser acusados de brujería. Ellos simple y llanamente abrieron su corazón, creyeron en Jesús y estuvieron dispuestos a hacerle caso a sus conciencias. Escuchar tu conciencia implica creer en Cristo. Él es la única forma de entrar a la presencia de Dios. No hay otra forma. Cuando tú entiendes que tus actos no son suficientes, cuando tú entiendes que por más que hayas pecado a los pies de Cristo, puedes encontrar redención, haces lo que hicieron estos hombres y estas mujeres. Vas, te arrepientes y públicamente dices: he pecado delante de Dios. No tienes temor de cómo te vean. No importa los años que llevas en la iglesia. No importa si el tiempo dices: yo quiero estar bien con Dios. No me importa si dejo de hacer lo que hago. Quiero estar bien con Dios. Pero algunos prefieren el reconocimiento de estar bien con Dios. Algunos prefieren el puesto a estar bien con Dios. Algunos prefieren el reconocimiento público a estar bien con Dios. Esa gente no le importó eso. Ellos dijeron: ¿qué importa si nos acusan de brujería? Queremos estar bien con Dios. ¿Qué importa la cantidad de libros que tenemos? Vamos a quemarlos. Quiero estar bien con Dios. ¿Cuántos años llevas viviendo en la iglesia? ¿Estás seguro que estás bien con Dios? ¿Cuántos años llevas sentándote en el mismo sitio? ¿Estás seguro que estás bien con Dios? ¿Qué importa más? ¿Los años de cristiano o estar bien con Dios? ¿Qué importa más? ¿El reconocimiento público o estar bien con Dios? ¿Qué importa más? ¿Vas a hacer caso a tu conciencia ahora? ¿O vas a seguir jugando a ser cristiano? La persona que escucha su conciencia tiene temor de Dios, confiesa sus pecados, incluso está dispuesto a hablar en público de sus pecados, porque en la cruz Jesús murió por él, en público, porque Jesús no tuvo vergüenza de subirse a esa cruz, en público. En cambio, algunos dicen: yo no puedo hablar con ese hermano, me da pena. Que no te importe el hermano, que te importe tu salvación. Que te importe si vas a estar en la presencia de Dios. Algunos dicen: que vayan a pensar de mí. Que te importe si vas a estar en la presencia de Dios el día último. Eso es lo más importante. Algunos dicen: que vaya a pensar mi mamá, mi papá. Que te importe tu salvación.
Algunos dicen, tal vez tenga que terminar con mi novia. Si se entera que hemos sido inmorales, que te importe tu salvación. Que te importe tu vida delante de Dios. Y no lo que piensen los demás. Que te importe tu salvación. La persona que escucha su conciencia busca la manera de estar bien con Dios y hace todo aquello que le agrada a Dios, dejando lo que no le agrada a Dios. Esa persona quiere tener una nueva vida que solo se la puede dar a Cristo. En 1 Timoteo 4, el Espíritu nos hace una advertencia. Versículo 1, dice la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Hay gente que ya no le duele nada. Hay personas que ya no le toca nada. Hay personas que pueden escuchar miles de prédicas y nada les llega. Hay personas que tienen cauterizada la conciencia. Que no seamos de esos. Que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Que nos siga tocando. Hay algunos que salen de acá como si nada. Que la palabra de Dios nos siga tocando. Que no seas de estos. La medicina dice que cauterizar es quemar una herida o destruir un tejido con una sustancia cáustica y un objeto candente o aplicando corriente eléctrica hasta que el tejido no siente nada. Esa es una conciencia cauterizada. Ya no sientes nada. Hay algunos que salen de acá diciendo, no me llegó, no sentí nada. Esto no se trata de sentir, esto se trata de tomar decisiones. Primera de Timoteo 1:18. Timoteo, le dice Pablo en el versículo 18. Y conmigo te encargo este mandamiento, para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y aquí dicen los hombres de Dios que lo hicieron, no hace falta leerlos. Pero la pregunta es, ¿vas a conservar una buena conciencia? ¿Vas a conservar una buena conciencia delante de Dios? ¿Cómo se conserva una buena conciencia? Reconociendo que no hay obras, que no hay acción buena, ni pecado que Cristo no pueda perdonar. Abriendo tu corazón delante de los demás y públicamente reconociendo las cosas que no has hecho bien. Es parte del arrepentimiento. David predicaba la semana pasada, cree y ve. Pero en medio de ese creer y de ese ir, es el arrepentimiento. Es el escuchar la conciencia. En Juan 10, del 22 al 30, hay un grupo de personas que caminaron con Jesús.
que vieron las obras de Jesús, que sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero que no le hicieron caso a su conciencia. Leamos en el 22. Voy a leer la única versión. El 22 dice: era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: ya se los he dicho, y ustedes no creen. Pero las obras que yo hago en nombre del Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no me creen, es porque no son mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mis manos. Mi Padre que me nació es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Estas personas tenían el alma perturbada. Conocían lo que Jesús podía hacer. Sabían lo que Jesús podía hacer. Tú ya sabes lo que Jesús puede hacer. Tú ya conoces lo que Jesús puede hacer. Tú has visto los milagros que Jesús puede hacer. Si tu alma está perturbada es porque no le estás haciendo caso a tu conciencia. Y a esa gente le pasaba lo mismo. Habían visto a Jesús actuar, obrar, y a pesar de eso dudaban. Esa gente no pertenece a Cristo. Mi pregunta es: ¿vas a hacer caso a tu conciencia? Hermanos, no hay nada que temer. Tenemos un Dios que nos ha tomado en sus manos. El enemigo no nos puede arrebatar de él. No hay confesión que implique que vamos a perder nuestra salvación. Si abiertamente le decimos a la persona de confianza: he pecado y necesito arrepentirme, no hay nada de extraordinario en eso, más bien hay una gran oportunidad de que Dios no te suelte jamás. Abre tu corazón hoy. Confiesa tus pecados hoy. Arrepiéntete hoy. No esperes mañana. No esperes el día de tu muerte. Tal vez sea tarde. Toma hoy la decisión de seguir a Jesús. No importa el tiempo que lleves en esa congregación. Ya no te engañes. Ten una relación verdadera con Dios desde hoy. Ya no juegues al cristianismo. Has visto mucho. Has visto obras extraordinarias delante de ti. Has visto el poder que Cristo tiene. Él te quiere tener en sus manos y no te quiere soltar. Solo pide de ti que le hagas caso a tu conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia ahora? ¿Aún dudas que Jesús es el único camino? ¿Confías en Cristo como tu único Salvador? Tu seguridad está puesta en Cristo. No hay obra que pueda llevarnos al cielo, ni pecado tan grande que no sea perdonado. Es tiempo de confiar en Jesús. Es tiempo de abrir nuestro corazón a Cristo.
a nadie más y hacer caso a nuestra conciencia. Y decir abiertamente: he pecado delante de Dios y necesito su perdón. Necesito su gracia y su misericordia. Jesús es nuestro único camino, hermanos. Él sigue siendo el único camino. No somos nosotros aquí al frente. No es el liderazgo de la iglesia ni la cultura. No es el nombre que tenga esta congregación ni quien la fundó. Jesús sigue siendo el único camino. Hace caso a tu conciencia hoy. Si pones toda tu confianza en Jesús, nadie te podrá arrebatar de sus manos. Absolutamente nadie. La Biblia dice: y cantamos en las fuerzas celestiales, ni la vida ni la muerte, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Pero hace caso a tu conciencia. Caso contrario es palabra muerta. Pero habla con una persona de confianza hoy y reconoce delante de Dios que has pecado y vuélvete a Él. Empieza el año de esta manera, porque hay un Dios que nos ama y que no nos quiere soltar de sus manos. Vamos a terminar orando.